Invitamos en este espacio a nuestra querida compañera de aquí de una de las mesas de análisis, a la querida Alina Duarte, para que sí, ella nos cuente cuál es su percepción, qué es lo que piensa de este ataque. Y así que le damos la bienvenida, Alina, gracias por tomarnos esta videollamada. Hola Perla, Dani, pues yo siempre feliz de verlas y ahora juntas porque ya no estamos juntas en las mesas, así que bueno, qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Ay, qué triste eso, pero bueno, muchísimas gracias, querida y admirada Lina. Preguntarte, la prensa hoy amanece con esta visita de Marco Rubio, pues que claro es muy importante, es el secretario de Estado de Estados Unidos en un ambiente tenso, pero se le pone a la par con con las imágenes de las que estábamos hablando hace unos minutos de este impacto a lo que dice Donald Trump, un cártel narcoterrorista, estas tensiones en contra de Venezuela. Está hoy Marco Rubio ya con la presidenta. ¿Qué lectura le das tú a esto? Como te decía, en la prensa aparece el caso de hoy viene Marco Rubio a México y acaba de pasar esto en Venezuela. ¿Tú cómo ves este asunto? Pues miren, yo creo que hay algo muy importante que es partir de quién es Marco Rubio. Marco Rubio no es solo un canciller, no solo es un secretario de Estado, es uno de los principales halcones de la política exterior de Estados Unidos, alguien que además estuvo influyendo y presionando en administraciones tanto republicanas como demócratas para presionar a cualquier gobierno de izquierda dentro de la región. Es el que ha orquestado sanciones, estas medidas coercitivas unilaterales para buscar asfixiar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a su más acérrimo enemigo que es China hoy en día. Marco Rubio es un hijo de familia cubana que además se ha creado todo un mito diciendo que su familia habría huido de la Revolución Cubana y de la dictadura de Fidel Castro. Sin embargo, no es verdad. Él huyó, su familia huye de Fulgencio Batista, quien es impuesto justamente por Estados Unidos en la isla, y llegan a Estados Unidos y paradójicamente él presumía durante mítines que acompañaba a Donald Trump, con quien había tenido muchas disputas en la primaria porque él también quería ser presidente y le dijo estafador a Trump y le dijo un montón de cosas en ese momento. Y después lo contempló en su gobierno en este segundo mandato. Se le olvida a Marco Rubio señalar, ¿no?, este tipo de situaciones, y además se vuelve paradójicamente uno de los principales opositores a los flujos migratorios cuando su familia misma habría migrado de Cuba hacia Estados Unidos. Durante los últimos años él estuvo presionando a lo interno del Congreso. A mí me tocaba cubrir en algunos momentos estas reuniones del Consejo de Relaciones Exteriores ahí en la Cámara de Representantes, y Marco Rubio lo que hacía era constantemente llamar a asfixiar a cualquier gobierno de izquierda o mínimamente de izquierda dentro de la región. Y el antecedente, todo esto para decir que en México también ya ha hecho declaraciones durante los últimos años. Él fue tanto miembro de la Cámara de Representantes como senador durante 24 años, a eso se dedicó Marco Rubio durante todos estos años, duró mucho más que muchos gobiernos ahí en la Cámara de Representantes y luego en el Senado. Él empezó a presionar en los últimos años con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, empezó a decir que él tenía una ideología de ultraizquierda, que era parecida a las dictaduras de América Latina. Dijo en su momento que México tenía un gobierno socialista con el presidente López Obrador, y durante los últimos meses, ya como secretario de Estado, pues se ha dedicado a presionar a México con cualquier pretexto, no solamente con el tema del tráfico de fentanilo, con el crimen organizado, con los flujos migratorios, sino incluso en una bajeza absoluta utilizó, y ese no hay que perderlo de vista, utilizó el caso del asesinato de Jimena y José en la Ciudad de México para decir que Estados Unidos tenía que apoyar en México con el tema de la seguridad. Eso pues obviamente además era mucho más escandaloso porque ocurrió este asesinato al día siguiente que llegaba el nuevo embajador Ronald Johnson, que también hay que recordarlo, es un tipo siniestro, ¿no?, que estuvo ayudando a crear estos escuadrones de la muerte
en Centroamérica, específicamente en El Salvador, y que fue quien le recibió ayer junto con el canciller Juan Ramón de la Fuente en el aeropuerto. Entonces, digamos, si vemos el panorama completo, no estamos ante cualquier personaje, es claramente un halcón, por decirlo menos, es un injerencista, es un intervencionista, y es aquel que está buscando presionar de cualquier manera. Él tuvo un rol fundamental durante el intento de asesinato de Nicolás Maduro y después el golpe de Estado que se le quiso dar con Juan Guaidó. Estuvo presionando, estuvo haciendo alianzas con quienes en ese momento me tocaba cubrir la embajada de Venezuela en Washington, y hubo un asedio con todos estos personajes de la ultraderecha venezolana asediando la embajada con ayuda de personajes como Marco Rubio. Entonces no es solo un canciller, no es solamente un diplomático, es un personaje con bastante tradición, injerencista e imperialista en todo el continente. Incluso, perdón, Perla, ahorita que dices, Alina, lo de la ultraderecha, el primero en presumir, no una foto actual, pero sí su amistad fue Eduardo Verástegui, que de inmediato publicó una foto de hace años con Marco Rubio dándole la bienvenida, ¿no? O sea, pues para pintar también cuáles son las relaciones que establece este personaje. Pues recordemos incluso, Dani, que Verástegui fue el encargado de toda la campaña de Latinos for Trump, que es en donde conoce ahí también y tiene cercanía con Marco Rubio. Marco Rubio, insisto, era como después de que no gana estas primarias en el año 2016 y queda Donald Trump, lo que hace es acercársele y después ya no disputa la interna para el segundo término de Donald Trump. Eso hace que renegocie, que repiense el rol. En algún momento los medios de comunicación creían incluso que él iba a ser el compañero de fórmula de Donald Trump, pero eligió a J.D. Vance. Incluso también hay que decirlo, ¿no? Esta ultraderecha que hoy gobierna tanto en Estados Unidos y con alianzas en América Latina, incluso no tiene memoria, ¿no? Porque el propio Donald Trump le decía Little Marco, ¿no? Como el pequeño Marco, haciéndolo de lado todo el tiempo, y así mucho tiempo se le conoció en Estados Unidos. Es alguien profundamente desprestigiado también, Marco Rubio. Insisto que pues obviamente representaba, y por eso tenía su escaño, a esa ultraderecha en Miami. Fue senador justamente por la Florida. Entonces, ahí estas alianzas no son para nada sorprendentes con Eduardo Verástegui. Las tiene con todos los opositores, con María Corina Machado en Venezuela y con todos los que han antecedido, porque ya es como un círculo, ¿no? Era María Corina Machado, Enrique Capriles, Leopoldo López, y como ya se les acabaron las fichas, entonces volvieron a María Corina Machado. Entonces, bueno, él es el que está orquestando todo el tiempo esas alianzas de Estados Unidos con América Latina para presionar, sobre todo a través de estas mal llamadas sanciones, a todos los gobiernos de izquierda de la región, y ahora con China también, que ayer recordaba yo en este programa que tenemos en Canal 11, un episodio que a mí me daba mucha risa porque entrevistaban a Marco Rubio hace 2 años y él decía que hoy había un gran peligro en, digamos, la autonomía de los países en tanto negociar en sus propias monedas, y él solito llegaba a esta conclusión y decía, es que en tan solo 5 años, y por eso digo, ya van 2, en 5 años ya no vamos a poder sancionar al mundo, ¿no? Entonces, cuando vemos estas alianzas de los BRICS y demás, pues justo es su desespero, y por lo cual están viniendo a México, es la influencia que ya no tiene Estados Unidos dentro de la región, sea económica, ideológicamente, y que ahora hay una diversificación de los propios mercados, que es lo que hacía parte del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando habla de esta diversificación de la economía ahora con Brasil, con acuerdos, ¿no? También con la Unión Europea, que se van a replantear estos acuerdos, o con Canadá. Entonces, pues obviamente que están desesperados. Ya es la 4ª visita a América Latina de Marco Rubio en tan solo unos meses, cosa que no pasaba en ningún momento. Era la jefa del Comando del Sur la que andaba de gira, garantizando agua, minerales, petróleo y recursos naturales para Estados Unidos, pero ahora es el canciller el que viene un poco en ese desespero. El desesperado, ¿no? Es Estados Unidos, es Marco Rubio, y no la presidenta, como bien dicen los titulares y la opinocracia en este país.
Que también lo que hemos estado viendo, Alina, o sea, esto último que nos comentas es, o sea, ya también los altos funcionarios que busquen, ¿no? Estas reuniones, que traten de llegar a estos acuerdos importantes que se tienen. También con estas presiones que se hacen al momento de la información que estábamos dando, ¿no? Que sucedió en Venezuela diciendo que se ataca a esta embarcación, asesinan a 11 personas que de acuerdo con información de Estados Unidos eran pertenecientes al Tren de Aragua. ¿Qué tipo de presión se busca meter también con la negociación que vaya a tener o que estén teniendo en estos momentos Marco Rubio y la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué lectura le estás dando tú, Alina? Mira, el tema de Venezuela han intentado poner muchísimas trabas al proceso que se gesta desde 1999 en Venezuela. Han intentado un paro petrolero en el año 2002, después un golpe de Estado a Hugo Chávez, que lo secuestraron y lo llevaron a una isla y poco se habla de eso. Han intentado alianzas con toda la ultraderecha, en ese momento a través de la USA, de la Net Foundation. Han intentado asesinar a Nicolás Maduro, han intentado invadir Venezuela también hace un par de años. Marines que habían estado al servicio de la Casa Blanca intentaron llegar a través de las costas de Chuao y fueron los milicianos que recién veíamos que se estaban nuevamente inscribiendo como milicianos ahora a propósito de estas amenazas de Estados Unidos en miles de personas, fueron quienes detuvieron a esos Marines. Es decir, el tema de Venezuela es muy especial y no tiene que ver ni siquiera con el tema personal de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez. A Nicolás Maduro le duplicaron el precio, como decía Dani, ¿no? Se vuelve irrisorio porque dicen, vamos a dar 50 millones de dólares o ya ni sé cuántos a quienes nos den información, y Maduro sale todos los días desde el Palacio de Miraflores a saludar a la gente, anda en las calles. De verdad es una locura lo que han intentado llegar con Venezuela. Y el trasfondo, y no tan fondo, porque cuando fue la primera administración de Donald Trump con John Bolton como asesor de seguridad nacional, con quien después se peleó y ahora lo acaban de ir a hacer un registro de su casa, por cierto. El propio John Bolton declaraba en su momento que lo que hacían con Venezuela, y lo dijo en una entrevista en Fox News, no lo dijo en archivos secretos, desclasificados, ni mucho menos, que lo que buscaban hacer con Venezuela era presionar para obtener el petróleo. Y eso es algo que ya tendríamos que dar por sentado, que cuando hablan de Venezuela, hablan de sus riquezas, de la mayor reserva de petróleo en el mundo, de minerales raros, de un montón de recursos naturales, incluso las reservas de agua. Entonces, ahora lo que vemos es que se han inventado, digamos, la política exterior de Estados Unidos ha ido mutando conforme pasa el tiempo. Primero eran los comunistas a principios del siglo XX, fue transitando para hablar del terrorismo a finales, ya durante el siglo XXI, hablar de democracia, de corrupción, y ha sido tan desgastante este discurso de la libertad, de la democracia, que ahora tuvieron que combinar todos estos discursos para llegar a esta última fase de Donald Trump, en donde están en contra de, y lo dice el comunicado del Departamento de Estado a propósito del anuncio de la visita de Marco Rubio, una cosa así como los agentes malignos extranjeros, una cosa así le pone, porque ya no hay vocabulario suficiente para declarar y describir a los enemigos de Estados Unidos. Entonces Venezuela se ha vuelto esa amenaza de seguridad inusual y extraordinaria, es como la llamó Barack Obama en 2015 a Venezuela, para pasar a los cárteles narcoterroristas malignos, del mal, malvados, muy, muy malos, ¿no? Y le van agregando cada vez más cosas, pero es insuficiente. Y yo creo que hay que saber diferenciar, porque aquí en el caso del Tren de Aragua, es verdad que incluso se ha registrado en otros países la operación de este cártel, pero se ha inventado Estados Unidos, así como se inventó armas nucleares en Irak, como se inventa cualquier cosa, o que Bashar al-Assad estaba llenando de químicos a su población en Siria, y después demostraron que era un montaje mejor hecho que los de Loret, ¿no? Pero hechos por Hollywood Productions. Pues ahora se están inventando que hay un cártel de los soles comandados por Nicolás Maduro, del cual no hay prueba alguna siquiera de su existencia. Entonces, digamos, hay que diferenciar, y también hay que poner sobre la mesa que estas estrategias lo que buscan es eso, que todo el mundo está hablando de lo peligroso que es ir a Venezuela, lo peligroso
peligroso que es el gobierno de Venezuela, el narco gobierno de Venezuela, que esa receta ya nos la pusieron aquí con Andrés Manuel, con Claudia Sheinbaum. Están tratando de mutar, y un poco yo incluso me atrevería a decir que están tratando de ocultar primero ese desespero de la decadencia del imperialismo estadounidense, que ya no tiene la influencia dentro de la región, y segundo, el gran desastre que hay internamente en Estados Unidos. Donald Trump prometió que iba a haber un mejor ingreso, lo cual es totalmente falso. La inflación está por los cielos y la vida de las condiciones de la población van en franca decadencia. Segundo, bueno, y hay un montón de puntos ahí, no los vamos a acabar de enumerar, pero por ejemplo el tema de las deportaciones, lo único que está haciendo es encarecer los productos también en el mercado, dado que mucha población que trabajaba dentro de los campos, en California o en otros lugares, ya no está acudiendo a trabajar, ¿no? O ha sido, pues ni siquiera deportada, muchos han sido autodeportadas, porque también ha sido un fracaso el sistema de deportación que prometía Donald Trump. Entonces hay un montón de cosas que están pasando a lo interno de Estados Unidos en la administración de Trump, junto con su política exterior, que ya no tiene la misma influencia que tenía, por ejemplo, durante la hegemonía del dólar en los años 70, y que obviamente esto le viene súper bien, ¿no? Encontrar un nuevo enemigo que no ha podido lograr con México, que esa creo que es el asunto ahora con la visita de Marco Rubio, que por más que presionan, que por más que tratan de forzar al gobierno mexicano, de hacerlo parecer como coludido con el narcotráfico, que no presenta resultados en materia de detenciones, en materia de decomisos, pues resulta que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues le dijo hasta aquí, ¿no? Y está dando resultados en toda materia, y hay un desespero. Entonces, al no poder con México, siguen concentrados sus esfuerzos en personas como Marco Rubio en China, y en este caso en Venezuela. Sí, porque estaba pensando también como en sus actitudes pasivo-agresivas con la presidenta. Por ejemplo, diciendo, ay, es que ya tiene miedo de enfrentar a los cárteles, por eso le ofrecemos ayuda, pero es una gran persona, y él, o sea, sí, como ese vaivén que tiene Estados Unidos con México. A mí, por último, Alina, me gustaría pedirte tu opinión sobre Gustavo Petro, que es el único que, pues ya desde hace tiempo es el único que sí ha estado respondiendo un tanto, pues, no tan dejado de Estados Unidos, sin cuidar las buenas formas que muchos sí optan por seguir manteniendo en la región, pero él sí dice, a ver, esto de andar matando a narcotraficantes, pues es algo que no tenemos que hacer, ¿no? Se les captura y se les castiga y ya, pero lo que por este video que se publica desde la cuenta de Donald Trump y de Marco Rubio, ¿tú qué opinas de esta acción de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que Gustavo Petro ha sido muy contundente desde un inicio, ¿no? Le ha puesto altos a Estados Unidos, ha condenado la política que tuvo. Yo siempre trato de relacionar que en América Latina tenían a Colombia, mientras en el llamado Medio Oriente tenían a Israel, ¿no? Es decir, Colombia servía de un estado proxy para estar al pendiente de Venezuela, tener un montón de bases militares, el que se garantizara ese territorio como una colonia más de Estados Unidos, que eso fue básicamente el uribismo, y después una cierta continuidad con el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, Petro rompe todo este esquema, lo cual le ha venido para bien y para mal, porque también se ha enfocado a veces en temas de política exterior, cuando en la interior pues también ha faltado generar esas alianzas que le permitan sacar las reformas prometidas y demás. Pero yo creo que hay mucha dignidad en la forma en la cual Gustavo Petro ha manejado todo esta relación con Estados Unidos, y sobre todo no solo es, digamos, la relación bilateral, sino que Petro ha tenido la claridad de entender que lo que pasa en Israel es culpa plena también de Estados Unidos, de encabezar reuniones, encuentros en torno a no solo la solidaridad en el discurso con Palestina, sino también en la praxis. Y esto es algo que a veces México pues tiene totalmente ahí complicado, primero porque la relación con Estados Unidos atraviesa miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos, ser el primer socio comercial, una relación económica
económica imbricada desde la década de los 90, sobre todo, no es que en los otros momentos no, pero a través de los tratados de libre comercio, pues eso hizo una codependencia real, el hecho de tener también más de 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, ha complicado también que haya este tipo de pronunciamientos, pero a la par yo no soltaría también que el gobierno mexicano ha sido partícipe de esta demanda en la Corte Penal de Justicia junto con Chile y Sudáfrica para esclarecer que lo que está ocurriendo en Israel sí es un genocidio, ¿no? Lo que están haciendo con Palestina es una limpieza étnica. Ha participado México incluso también en este llamado, en este encuentro que hizo Gustavo Petro en Colombia hace un par de semanas, en donde se constituyeron los estados amigos de Palestina, e incluso el gobierno de la 4T reconoció a Palestina como estado, cosa que muchos países ni siquiera habían hecho. Entonces, yo creo que hace falta todavía más solidaridad, hace falta mucha más movilización. Recordemos que en tan solo una semana ya es la sesión de las Naciones Unidas hablando de Palestina, y parte de lo que se va a discutir nuevamente es esta situación que pareciera, pues hoy Israel está tratando de pues desaparecer al pueblo palestino antes de que esta sesión de las Naciones Unidas ocurra. Entonces, esa es otra cosa que Estados Unidos está tratando de invisibilizar con este tipo de cosas con Venezuela, con China o recientemente con Rusia. En su momento, hace 2 años, era el tema de Ucrania, el cual totalmente ya abandonaron a su suerte, y Putin hace unas horas pues hablaba de eso, que ya Kiev no tiene la capacidad incluso de disputar y que si no hay acuerdos, pues incluso terminará este conflicto por la vía militar, el propio Putin. Entonces ahí hay mucho que Estados Unidos está escondiendo bajo la alfombra para que no estemos hablando de esa decadencia y estemos hablando de un barco que incluso aun cuando llevase droga, eso no tiene nada que ver con los grandes flujos de decomisos que tendría que estar ocurriendo, y sobre todo de la política de salud pública que se ha negado a Estados Unidos a llevar a cabo, porque si no hubiese demanda de estupefacientes en Estados Unidos, evidentemente no habría producción en el resto del mundo. Y con esto que terminas también te hago una última pregunta, Alina. Con esta reunión que estamos viendo de Marco Rubio y la presidenta Claudia Sheinbaum, va a haber cooperación, que hacia eso se dirige, ¿no? O sea que sí, Estados Unidos tiene muy claro, ¿consideras tú, Alina, que sí se tiene que respetar la soberanía de nuestro país? Y estos comentarios que suelta justamente Donald Trump diciendo, bueno, no se dejan, ¿no?, intervenir. Nosotros ahí les hemos ofrecido nuestro ejército, pero pues no, nos dicen que no hagamos nada al respecto. Este tema sí va a ser parte también de la plática, muy probablemente, que se respete la soberanía. ¿Qué piensas al respecto, Alina? Pues mira, yo creo que en las declaraciones, yo creo que parte de la discusión cuando regresaba Donald Trump a la presidencia era qué tanto va a hacer, y lo discutimos nosotras, ¿no? ¿Qué tanto sí va a hacer o qué tanto no va a hacer Donald Trump en torno a la relación, no solo con México, sino con el mundo, ¿no? Ya habíamos visto que había hablado de Groenlandia, del Canal de Panamá, en el caso de México, de declarar a los cárteles narcoterroristas, y yo la entendía como una continuidad de esta política exterior que ya ponía sobre la mesa anteriormente, que es encontrar al enemigo, encontrar cómo llamar la atención, y también esta característica de Donald Trump que sí es bastante bluff, ¿no? Y que empezaron a decir que siempre se retracta Donald Trump en sus aseveraciones. Pero tampoco hay que dejar de lado que México, durante la administración del presidente López Obrador, empezó a poner altos que no estaban sobre la mesa, ¿no? El hecho de que no pudiesen operar los agentes de la DEA, de la CIA, como decimos aquí en México, como Juana por su casa, eso molestó mucho a la administración estadounidense, ¿no? Desde Joe Biden, le tocó todavía a Andrés Manuel un comienzo con Donald Trump, pero ese tipo de medidas se han ido fortaleciendo, y esa es parte de la rabieta que tiene hoy Estados Unidos, el que no pueda hacer lo que quiera con México como solía hacerlo en la década de los 70s, 80s, 90s, donde le decía, tu política de seguridad va a ser esta, y eso está demostrado en todos los
en Wikileaks, ¿no? Que todos los cables que se filtraron y que incluso hay una documentación de cómo el gobierno de Felipe Calderón entregó la política de seguridad nacional totalmente a los intereses de Estados Unidos, se le ponía todo en charola de plata, y eso empezó a cambiar, y también obviamente la industrialización de México durante estos años pues ha puesto en otra correlación junto con contra Estados Unidos, que obviamente no le parece, ¿no? Estados Unidos quiere que solo le mandemos recursos naturales, pero que no los procesemos, que no los industrialicemos. Entonces, yo creo que la postura de la presidenta ha sido el acumulado de lo que se ha hecho en esta cuarta transformación, y que hoy viene con una fuerza que se vino construyendo durante todos estos años y que le permite negociar con estas capacidades, además de que ha sido increíble la forma, creo que no hay quien, y lo veíamos recientemente en esta encuesta de Encol, también la aprobación de la presidenta tiene que ver, y mucha de la aprobación también era con respecto a la postura que tiene con un bravucón como Donald Trump. Ese reconocimiento no solo se da en México, hoy hay un reconocimiento global de esta relación bilateral y de cómo la ha sostenido la presidenta Sheinbaum durante todos estos 11 meses, ya, bueno, más bien durante estos 9 meses que llegó Donald Trump y que le ha tocado lidiar con él. Y yo creo que esta reunión se da en estos términos. Primero, sobre la mesa están los resultados que ha dado la presidenta en términos de seguridad, en temas de flujos migratorios, en temas de industrialización de este país, y hoy Estados Unidos requiere más a México también de lo que lo requería hace unos años producto de este aumento de la inflación, estas carencias que tiene hoy Estados Unidos, requiere también petróleo, requiere insumos que no puede producir porque creían que siempre iban a ser el bully de la región y con solo señalarlos iban a tener lo que querían, y eso está cambiando. Entonces creo que tiene bastante ventaja la presidenta en esta reunión con alguien tan horrible, tan siniestro como Marco Rubio, pero en general con la administración trumpista, que creo que debe estar bastante frustrada por no poder poner a México sobre las cuerdas, y eso es evidente, ¿no? Que Donald Trump no puede, no sabe cómo ya, qué inventarse, cómo presionar sin nombrar a los cárteles diciendo que van a invadir. Y bueno, también hay otros republicanos que no hay que quitar del ojo, como Ted Cruz, que también todos los días está tratando de presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y obviamente pues tener pues una ciudadanía informada, alerta también de todo lo que está pasando, porque lamentablemente todavía los medios corporativos tienen mucha influencia como para decir y atreverse esa osadía de decir que la presidenta está aterrada cuando ni siquiera es el caso. Alina Duarte, muchísimas gracias siempre por ser tan generosa con tu tiempo, y gracias por estar aquí en Café y Noticias. Gracias a ustedes y a toda la gente que las ve. Nos vemos pronto, chicas. Un abrazote. Vale, bye.